Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Bienvenidos una vez más al estudio de El mensaje de Dios para su pueblo a través de sus siervos, los profetas. Y les invito a que abran su Biblia en el capítulo 7 de Ezequiel, donde continuaremos con nuestro estudio. Quiero recordarles de que Ezequiel está en el cautiverio. Allá por el 597, el rey Nabucodonosor toma a varios del pueblo y los envía lejos a la cautividad. Pero cuando está Ezequiel ya en la cautividad, recibe el llamado para ser profeta. No había sido destruida Jerusalén, no había sido destruido totalmente el templo. Así que muchos pensaban y decían, bueno, Dios no nos va a dar el castigo completo. Jerusalén no será destruida, el templo no será destruido. Pero el profeta está diciendo sí. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios se ha agotado. Hey, Francisco, ¿qué estás diciendo? ¿La paciencia de Dios se agota? Según este texto, sí. La paciencia de Dios tiene un límite. Y tiene un límite por su misma naturaleza. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo. Así que tenemos que prestarle atención también a ese elemento. En el capítulo 7, versículo 10, el tema será el gran día. El día del Señor, como dicen otros profetas. Pero dice el verso 10, he aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana. Está hablando de ese día del juicio. Está hablando de ese día del castigo. Y así como ese día se refería al día de la destrucción completa de Jerusalén y a la destrucción completa del templo, y también de un juicio hacia el pueblo que había pecado, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y que Dios había enviado profeta tras profeta para que se arrepintieran. Y sin embargo, ellos, escúchelo bien, no quisieron arrepentirse de sus malos caminos. Así que llegó el día. La paciencia se agotó. Y para que ustedes lo puedan ver, veremos los primeros versos. Dicen los primeros versos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Préstele atención al versículo 4, el cual su contenido, su mensaje se repite en el verso 9. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. El versículo 9 repite ese mismo mensaje. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. La paciencia de Dios se ha agotado. El día del juicio viene. El día del castigo viene. Pero no de un Dios descontrolado que no sabe por qué se enoja y ataca al pueblo. No, sino de un Dios, escúchelo bien, paciente. ¿Cuántos años pasaron donde enviaba profeta tras profeta para que el pueblo se arrepintiera? Un Dios justo, un Dios santo. Y el pueblo
llenó la ciudad de pecado, llenó la ciudad de abominaciones, dice el texto. Y me preocupa el día de hoy, porque el día de hoy estamos viviendo altos niveles de inmoralidad, aún dentro de aquellos que son llamados hijos de Dios, y eso debe preocuparnos. ¿Cuánto escuchamos acerca del maltrato en el hogar, de la violencia en el hogar? ¿Cuánto escuchamos niveles grandes de infidelidad matrimonial? Pero no solamente estamos hablando de esos pecados que podríamos llamar escandalosos, los celos, el orgullo, la búsqueda de un lugar, de una posición, de un reconocimiento, las murmuraciones, los chismes, están proliferando de una manera increíble, intensa, inmensa, ¿sí? Inmensa. Aún el tema de la falta de ética. Muchas ocasiones nosotros sabemos que podemos estar dentro de las reglas, pero sabemos que lo que estamos haciendo está fuera de la ética del Señor. Así que seguimos nosotros ese ejemplo del pueblo que perdió el temor a Dios. Perdió el temor a Dios y el pecado está proliferando. Cuidado, porque viene el día del Señor, el día del juicio, el día en el cual Dios llamará a cada uno y llamará también a las comunidades para que entreguen cuentas delante del juez justo, a quien no se le escapa nada. Nada se le escapa a nuestro Señor. Así que debemos prestar mucha atención a ese día. Un día donde dice, la paciencia se ha agotado y no tendré misericordia. Pero debemos prestarle la atención a por qué el pueblo llegó a ese nivel tan bajo de inmoralidad. Número uno, el pecado. Dejó que el pecado proliferara. Por eso nosotros debemos tener cuidado. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una vida conducida por una ética superior, la ética del reino de Dios. Una ética que no admite engaño, una ética que no admite la mentira, sino que una ética que está comprometida con la verdad, está comprometida con la justicia. De esa manera nosotros debemos vivir y enseñarle a las nuevas generaciones. Yo quiero que vean lo que dice acá el texto en el verso 10. Habla al final que ha reverdecido la soberbia. En el verso 20 vuelve a mencionar por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, hablando acerca del templo. El templo era un lugar para adorar a Dios, sin embargo se convirtió en el orgullo del pueblo. Cambiaron el destino del templo era para honrar al Señor, para tener un encuentro con el Señor. Y ellos en lugar de eso pensaron en su orgullo, pensaron en ellos. Y en muchas ocasiones eso sucede. A veces pensamos que los templos en los cuales la iglesia de Dios se congrega dejan de ser lugares de encuentro con el Señor y se convierten en nuestro objeto de orgullo. Y pensamos que esos lugares están destinados para nosotros. Y no es así. Y también vean cómo proliferan otros pecados de injusticia, como en el verso 23. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. ¿Lo ven? Estamos hablando de que el pecado proliferó, se multiplicó. Y no se hizo nada. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes, y ese es el segundo punto, ¿por qué llegaron tan bajo? Porque los líderes fallaron.
Los líderes fallaron. Permítame decirlo otra vez. Los líderes fallaron. Los sacerdotes ya no enseñaron la palabra. Los profetas ya no llevaron el mensaje de Dios, sino el mensaje que les convenía para ganarse el favor del pueblo. Y los reyes y los sabios dejaron de dar el consejo de Dios. Los líderes fallaron. Dice el verso 26, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Tristemente, los líderes fallaron porque dejaron de enseñar la palabra del Señor. Y eso también es preocupante el día de hoy, mis amigos y mis hermanos. Debemos tener un compromiso por acercarnos a la palabra del Señor, para estudiar la palabra del Señor. El pecado proliferó y la palabra escaseó. ¿Cómo no se iba a hundir ese pueblo? ¿Y qué pasa con nosotros el día de hoy? Si el pecado se multiplica y dejamos y olvidamos e ignoramos la palabra del Señor, llegaremos a los mismos niveles de crisis al que se enfrentó el pueblo. ¿Sí? Debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Los devocionales familiares. Queridos amigos, me preocupa que ahora son los hijos los que deciden. De verdad, eso me ha preocupado muchísimo. Hijas se preparan, debemos ir a la casa del Señor. Llegará un momento en que ya no podré llevarlas, sino será su decisión. Pero mientras esté en mí como padre, debo llevarlas a que escuchen la palabra del Señor. Debo leerles la palabra del Señor. Debo compartir con ellas la palabra de Dios, el consejo de Dios. Debemos orar juntos. Debemos buscar al Señor. En muchas ocasiones ellos nos dirán que no quieren o que no tienen el deseo. Pero no debemos dejar de insistir o no debemos llegar a nivel de que el hijo de 7 años, 10 años, dice, mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Ah, bien, está bien, hijo, lo que tú digas. Lo que tú digas. Ese niño se enfrentará a un mundo inmoral. Y si no tiene convicciones fundamentadas en la palabra del Señor, terminará tristemente embarrado en la inmoralidad del mundo, como le pasó al pueblo. Y el tercero que quisiera mencionar es acerca de las riquezas, y es el último también, donde dice en el verso 19, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Dice otra versión, no los salvará, no los salvará, su oro y su plata. De hecho, si uno ve el texto completo, uno verá que las riquezas son muy importantes. Se recuerdan en el capítulo 6, dice, ahí están sus ídolos y sus ídolos no los salvarán. Ahora en el capítulo 7, Ezequiel está también hablando acerca de las riquezas, del emprendedor, del que tiene negocios, venderá, podrán acumular oro y plata, pero el oro y la plata no los salvarán, no los salvarán. Pero por amor a las riquezas se desviaron de Dios. Amaron las riquezas y se olvidaron de aquel que es el dueño del oro y de la plata de todo el mundo. El dueño del mundo, el dueño del universo. ¿Ves qué triste y qué engañados estaba el pueblo? Así que es importante que vayamos concluyendo. Y yo quisiera pedirles que reflexionemos acerca de este texto, el día del Señor. De hecho, en el verso 19 dice, en el día del furor de Jehová.
No pensemos que Dios pasará por alto nuestras faltas y nuestros pecados. Debemos arrepentirnos. Y solamente hay una forma en la cual podemos arrepentirnos y podemos limpiar nuestros pecados, y es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Así que no seamos como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, profeta tras profeta, y endurecieron su corazón. No, arrepintámonos y volvámonos a Jehová. Cada día busquemos su rostro y seguramente su gracia nos ayudará a salir adelante. Tenemos más. Sin embargo, para el próximo jueves seguiremos conversando. Por de pronto, un fuerte abrazo y un saludo de parte de Iglesia Nazaret Sur.